siempre que cumpla estas características, vamos a tener que tener presente que está la economía, ¿no? O sea, si yo hago un proyecto que es demasiado caro, voy a ver que no va a posiblemente no se va a ejecutar el proyecto. Entonces nosotros estamos como ingenieros acá para resolver de manera económica. No estoy diciendo que por la economía voy a dejar de que mi estructura no sea segura o que mi estructura no sea funcional, o que mi estructura no sea durable. O sea, voy a hacer cumplir estas 4 características de una manera económica, ¿no? Lo más económico posible que pueda, pero que sin atentar ninguna de estas características, ninguno de estos requisitos. Y el factor ambiental es moderno, se usa para la ficha ambiental, ya que ahora piden ahí la carrera de eso. Se tiene que lograr que se cumplan los requisitos con una buena economía que no afecte al medio ambiente. El método de los estados límites, ya estamos hablando del método de los estados límites, que es el que vamos a usar en hormigón armado, y que es el método moderno que se aplica a todos los materiales casi. Se encarga de satisfacer los 4 requisitos estrictamente necesarios. Se denomina estados límites aquellas situaciones tales que al ser rebasadas colocan a la estructura fuera de servicio. Los estados límites se clasifican en 2 grandes grupos que son los estados límites últimos, que es lo que vamos a ver en hormigón 1. Los estados límites últimos que corresponden a aquellas situaciones que tienen que ver con la máxima capacidad resistente. Es decir, cualquier falla que tenga que ver con el colapso estructural desde el punto de vista resistente es un estado límite último. 2. O sea, estos 2 grandes grupos son 2. Los estados límites últimos por un lado y los estados límites de servicio o de utilización. Son aquellos que corresponden a la máxima seguridad de utilización, de uso. Ya acá yo tengo que ver cuando yo esté usando la estructura, puede fallar la estructura. ¿Por qué puede fallar? Puede fallar por aspectos de funcionalidad, de durabilidad o por no tener una buena apariencia. Entonces fíjense que dan 4 requisitos: capacidad resistente, funcionalidad, durabilidad y buen aspecto. Lo toman en cuenta Estados Unidos. Seguridad resistente, el estado límite último. Funcionalidad, durabilidad y buen aspecto, el estado límite de utilización. Entonces, si yo calculo una... Ingeniero, Sí. disculpe, pero se le entiende muy bajito el volumen, está muy, muy bajito. No sé si es su computadora o algo, pero muy bajita se le escucha. Que esté un poco alejado de su computadora. Ahora. Está igual, está muy bajito. Está en el máximo y mi volumen está 100%. Ya.
Entonces decíamos que el método de los estados límites está encerrando, está englobando, está tomando en cuenta los requisitos fundamentales que deben cumplir las estructuras. A los estados límites últimos, se le designa la seguridad resistente. Piense que la seguridad resistente, podemos decir que es mucho más importante que las otras. Le asigna un estado límite, el estado límite último. No quiere decir que estas no sean importantes, pero la seguridad resistente tiene que ver con las muertes de personas. ¿No? Si una estructura falla, colapsa desde el punto de vista estructural resistente, con gente adentro, mata gente. Mientras que los estados límites de utilización son problemas funcionales, por funcionalidad, que quieren hacer fisuración, deformación, cosas, fallas que no son violentas, que no ocurren de un dato a otro. Entonces, repito, ¿qué hacemos? Que los estados límites son cualquier situación que pueda dejar fuera de servicio una estructura, que se dividen en dos grandes grupos. Los estados límites últimos. Cuando hablamos de estados límites últimos, hablamos de resistencia, de capacidad resistente. Desde que yo hago mi esquema estructural, diseño todo, la estructura, cualquier situación que sea rebasada, un límite, falla la estructura en un estado límite último. Desde el punto de vista resistente. Y eso hay que completar con los estados límites de servicio o de utilización, que son aquellos que corresponden a la máxima seguridad de uso, de utilización. Lo que tiene que ver con la funcionalidad, durabilidad. Bien. Estados límites últimos, esos son los que vamos a ver en este curso de hormigón armado. Vamos a ver los estados límites, que ya algunos de ustedes ya lo han tenido que ver en otras materias. Por ejemplo, el equilibrio. El equilibrio de una estructura es un estado límite último. Porque si yo calculo, digamos, construyo una estructura hipostática, está en equilibrio. Bien, estados límites últimos está relacionado con la seguridad resistente, ya lo hemos dicho, de la estructura, y es por ello que sus verificaciones en general están afectados de coeficientes de seguridad. En esta fase no interesa el lugar donde se construye la estructura. Lo que nos interesa es que resista adecuadamente. Entre los estados límites últimos más importantes podemos citar los siguientes. Equilibrio, caracterizado por la pérdida de estabilidad estática, vuelco, deslizamiento, hundimiento, etc. Se estudia a nivel completo de la estructura o a nivel parcial en algunos casos. El equilibrio, ¿cuál es una estructura mínimamente que puede estar en equilibrio? Una estructura isostática, ¿no? Cuando una estructura está por demás de en equilibrio, una estructura hiperestática. Cuando una estructura no está en equilibrio, una estructura hipostática, que no tiene ni una vinculación mínima que le puede garantizar el equilibrio. Eso lo han visto en isostática, supongo, en resistencia, en hiperestática.
B, agotamiento. Caracterizado por el agotamiento resistente de una o varias secciones críticas sometidas a distintos esfuerzos. Normalmente se estudia a nivel de sección. O sea, una estructura puede fallar por agotamiento, digamos a flexión, esfuerzo cortante, a torsión, ¿no? A pandeo. Pandeo se lo considera como una situación independiente del agotamiento. El agotamiento se refiere a los distintos esfuerzos, presión compuesta, normal, esfuerzo cortante, torsión. Pandeo. Pandeo es un fenómeno que puede producir inestabilidad a los elementos que están comprimidos. Se estudia a nivel de elementos aislados como a un nivel de conjunto. Lo vamos a ver. El agotamiento y el pandeo vamos a ver en un hormigón armado cómo se estudia en un material que es hormigón armado. Pandeo, fatiga, D, fatiga. Caracterizado por la rotura de uno o varios elementos estructurales por el efecto de aparición de ciclos tensionales en un número muy grande de veces bajo la acción de cargas repetitivas. Se estudia a nivel de sección. Adherencia. Caracterizado por la adhesión que se logra entre las barras de acero y hormigón. Este aspecto se estudia a nivel de sección. Anclaje. Caracterizado por el cedimiento de un anclaje. Se estudia en forma local en zonas de anclajes. ¿Ya? Entonces, desde que yo hago el planteamiento estructural, esquema estructural, ya hemos visto el procedimiento, ¿no? Cargado y todo. Cualquier falla en cualquier punto del proceso de cálculo de una estructura desde el punto de vista de la resistencia, si nos falla en cualquier punto, es un estado límite último. Quiere decir que tiene que ver con lo resistente. ¿Qué pasa con los estados límites de servicio? Ya esta situación está cuando ya la estructura está en servicio, está trabajando. Se relaciona con la funcionalidad, con la durabilidad y el buen aspecto que deben cumplir las estructuras durante su utilización en toda su vida útil. En estos estados límites no nos interesa, sí nos interesa el lugar donde se emplaza la estructura, ya que las condiciones climáticas afectan de manera importante el comportamiento del hormigón en servicio. Podemos también indicar que para efectuar los controles en estos estados límites de servicio, los factores de seguridad son iguales a 1, es decir, no mayoro las cargas ni las disminuyo la resistencia a los materiales. ¿Por qué? Porque quiero encontrar este estado, como está en servicio, quiero encontrar la falla real, no falla mayorada ni disminuida. Cosa que en el estado límite último se mayoran las cargas y se disminuyen las resistencias a los materiales para tener un factor de seguridad. ¿Ya? Que lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, en estos estados límite últimos, no mayoro ni disminuyo la resistencia. Lo que hago es calcular en forma
lo más exacta posible la estructura en servicio, ya que se pretende verificar estas situaciones en la realidad no mayoradas ni disminuidas. Lo más importante son tres las situaciones que hay que verificar en el estado límite de servicio. La fisuración. Hay que hacer el control de la fisuración. Es necesario que por razones de durabilidad y en ciertos casos también por funcionalidad, verificar los anchos de las fisuras para que estos cumplan un valor límite en función de las condiciones ambientales en que se encuentra la pieza. Se estudia un nivel de sección. Vamos a ver después que el hormigón se fisura, necesariamente se fisura para trabajar el hormigón armado. ¿Dónde se fisura? El hormigón que está rodeando las barras traccionadas. Entonces, ese ancho de fisuras hay que limitarlo en función al clima donde estoy colocando la pieza. Porque esos anchos de fisura pueden dar lugar a que pase la humedad del medio ambiente, el agua, el anhídrido carbónico, y empiece la oxidación de las barras. Es decir, si yo no efectúo un buen control de fisuración, no tengo uno de los pilares de por qué existe el hormigón. Habíamos dicho que el hormigón armado existe, entre otras cosas, porque el hormigón protege al acero. ¿Cuándo va a proteger el hormigón al acero? Cuando se haga un buen control de fisuración, cuando esté calculando una estructura. B. Deformaciones. Caracterizado por determinados movimientos, flechas y giros que se generan en las estructuras en servicio. Se debe verificar y limitar estas deformaciones en base al servicio que deba prestar el elemento considerado. Se estudia a nivel de elemento o de pieza. Es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, una viga, si yo la cargo, se deforma. Esta deformación tiene que ser limitada. No puede ser que yo calcule una viga y que haga cumplir todos los estados límites últimos, pero que ya cuando llegue el momento la deformación sea muy excesiva. No se va a caer desde el punto de vista del estado límite último, pero esa deformación excesiva puede dejar fuera de servicio de la estructura, porque empieza a no satisfacer las condiciones de funcionalidad de buen aspecto, ¿no? Y por último, las vibraciones. Las vibraciones, en este caso normalmente se verifica esto en algunas estructuras que son muy deformables, podemos decir así, o sometidas a cargas dinámicas. Vibraciones caracterizadas por la generación de vibraciones inaceptables que se pueden generar en estructuras sometidas a cargas dinámicas. Se puede dar en este caso lo que hay que cuidar de que no se dé el fenómeno de la resonancia. Las cargas son dinámicas y la estructura es muy liviana, muy, podemos decir así, un poco rígida. Puede darse que la amplitud de las cargas, o sea, la frecuencia de las cargas se parezca o se iguale a la frecuencia propia de la estructura. Y ahí aparece un fenómeno que se llama resonancia, que se llama en física.
Entonces, las vibraciones podemos decir que es en algunas estructuras que hay que hacerlas, pero en todas las estructuras, en la mayoría de las estructuras, la fisuración y la deformación hay que controlar siempre. Y eventualmente, en algunos casos, las vibraciones. Por ejemplo, en que altas chimeneas, letreros muy altos, que pueden colapsar en puentes, en esbeltos. No ha habido puentes que han colapsado por el tema de la resonancia. Coeficientes, factores de seguridad. Bien, entonces, que quede claro, el estado límite en general es el método de cálculo que vamos a usar para el cálculo de los semiprobabilísticos, que toma en cuenta dos situaciones muy importantes: la de los estados límites grandes. Uno, que se llama seguridad resistente, que es lo que cabalmente vamos a ver para el material que es hormigón armado. Y dos, que vamos a encontrar en hormigón 2, los estados límites de servicio, que en resumida significa verificar la fisuración, la deformación y las vibraciones cuando la estructura ya está en servicio. Una estructura está en servicio, me interesa saber dónde yo la coloco, dónde la pongo. No va a ser lo mismo poner una viga en hormigón, de hormigón armado, en un clima húmedo que en un clima seco o un clima agresivo. ¿Ya? Bien, coeficientes. Vamos a ver entonces ahora la seguridad de las estructuras. Prácticamente estamos entrando al estado límite último. La primera condición que debe satisfacer el cálculo estructural es que la estructura resultante sea lo suficientemente segura. Se entiende por seguridad, en términos generales, el evitar que la estructura alcance o sobrepase algunos estados límites últimos. En el método de los estados límites últimos, la base del diseño es la rotura de las secciones o piezas. El factor de seguridad puede quedar definido como el coeficiente entre la relación a rotura y el valor de la resistencia estimada correspondiente en condiciones de servicio. Repito, el factor de seguridad puede quedar definido como el cociente entre la resistencia a rotura, que es como vamos a calcular en el estado límite último, a rotura, con el valor de resistencia estimada correspondiente en condiciones de servicio. Es decir, nosotros vamos a calcular por el método de los estados límites últimos, vamos a calcular a rotura, pero ¿cómo vamos a calcular a rotura? Vamos a calcular a rotura con factores de seguridad, es decir, vamos a mayorar las cargas y vamos a disminuir la resistencia a los materiales. Con cargas mayoradas y con resistencia disminuida, vamos a calcular a rotura nuestras secciones. De tal manera que cuando entre en servicio, la estructura esté trabajando en un estado elástico, no como el que se ha calculado, plástico, a rotura. ¿Por qué? No, porque ahí van a entrar los coeficientes de seguridad. Vamos a mayorar las cargas
que vamos a disminuir la resistencia, pero vamos a calcular la rotura. Cuando trabaja la estructura no va a estar ni mayorada ni disminuida la resistencia. Van a estar en su valor, que es un valor característico, un valor que tiene que ver con cierto nivel de confianza de las cargas y los esfuerzos reales. Ya son valores que tienen un nivel de confianza muy fuerte frente a los cambios que puedan existir. Vamos a ir viendo eso poco a poco. Dada la definición del coeficiente de seguridad, sería válido imaginar una situación hipotética en la cual se cumplen las dos condiciones siguientes. La resistencia de la estructura construida sin defectos. Si yo construyo una estructura perfectamente sin defectos, la calculo y la construyo de manera perfecta, sin defectos, y tal como se concibió y se diseñó, puede determinarse con absoluta precisión. Las cargas que actúan sobre ella durante su vida útil, así como los efectos que éstas producen en la estructura, es decir, flexión, cortante, axiales, normales, que decimos, como etcétera, se conocen con la misma precisión. En este hipotético caso, la seguridad de la estructura podría garantizarse suministrando una resistencia ligeramente superior a la demandada por las cargas. Se puede ilustrar esta idea con el siguiente ejemplo. Es decir, si yo calculo una estructura y la construyo tal como la he concebido y se cumple todo, solo necesito darle un poquito de factor de seguridad. Porque estoy admitiendo que no hay valores aleatorios, estoy admitiendo que todo es exacto. Pero en la realidad no ocurre eso. Aquí va el ejemplo que clarifica la idea. El cable de una grúa debe ser capaz de izar una carga de 30 toneladas. Para ello se ha seleccionado un cable de acero de calidad y sección transversal, tal que su resistencia nominal de rotura sea de 5 toneladas. En este caso, el factor de seguridad del cable es 5 dividido entre 3. Es 1,7. Fíjense. Yo tengo que comprar un cable que resista 3 toneladas. Y voy a comprar un cable que a rotura resista 5 toneladas. Entonces mi factor de seguridad es 1,7. ¿Qué pasa ahora? En el ejemplo anterior, si nosotros analizamos el ejemplo anterior, nos lleva a pensar que si existiera certeza de que la carga máxima no excederá 3 toneladas y conociéramos con precisión la resistencia del cable, entonces bastaría seleccionar un cable con una resistencia ligeramente superior a la de la demanda para evitar la rotura. Por tanto, el cable sería más económico. Sin embargo, en la realidad hay incertidumbre respecto al valor preciso de la carga. Y también hay incertidumbre respecto a la resistencia última real del cable utilizado. Las incertidumbres mencionadas relativas a las cargas y a las resistencias requieren el empleo de factores de seguridad
en rigor, es un problema probabilístico, ya que tanto las cargas como las resistencias son variables aleatorias. Las variables aleatorias son aquellas que no pueden ser fijadas con precisión y que deben describirse mediante una función de distribución de probabilidades o una función de densidad de probabilidades. Entonces, resumiendo, cuando yo construyo una estructura de acero, por ejemplo, tengo mayor, en cuanto a la resistencia, tengo una mucho mayor confianza que si yo construyo otro material, que es el hormigón. El hormigón se construye mezclando varios materiales. Sabemos que el agua, cemento, agregado grueso, agregado fino, me da, como una vez que mezclo, me da el hormigón. Dependiendo de las características de ese material, de esos materiales básicos, me da un hormigón. Entonces son más las variables aleatorias en el hormigón armado, por tanto, voy a tener más desconfianza en el hormigón que en el acero. El acero es más confiable porque viene de una fábrica que tiene controles exactos. El hormigón no. Hay más variabilidad de los materiales del cual está constituido. Entonces, por eso son los factores de seguridad para poder cubrir esas posibles variaciones que existan, ¿no? Entonces, los factores de seguridad van a depender de la incertidumbre. Estados límites, aquí como un repaso, ¿no? Estados límites: seguridad resistente, estado límite último, funcionalidad, durabilidad, buen aspecto, esto ya es en uso, estado límite de utilización. Cuando estoy hablando de los estados límites, seguridad del estado límite último, seguridad resistente, aquí es donde tengo que dar factores de seguridad. Aquí tengo que aplicar sí o sí factores de seguridad. Cuando estoy hablando del estado límite de utilización, encontrar el ancho de la fisura, encontrar la deformación exacta, real, aquí voy a calcular sí, considerando que no hay factores de seguridad. Estamos nosotros queriendo encontrar variables que definen la funcionalidad, durabilidad y el buen aspecto de manera exacta en su uso. Pero aquí, cuando hablo de seguridad resistente, por esos valores que son exactos, como la carga, como la resistencia a los materiales, tenemos que dar factores de seguridad. Certidumbre, resistencia a los materiales. Incertidumbre 2, cargas. La carga yo no estoy seguro de que va a ser exactamente con la que he calculado. Puede ser que alguna vez sea rebasada la carga. ¿Cuánto va a ser rebasada? ¿Cuánto por ciento va a ser rebasada la carga? O la resistencia al material. También yo calculo que una resistencia al material X y puede ser que no alcance esa resistencia ya nada. ¿Cuánto puede fallar? Pues ahí estamos. Vemos que normalmente nosotros, o este método
de los estados límites últimos, da un margen de un 5% de que las resistencias van a ser rebasadas durante su vida útil, no van a ser alcanzadas, por decir, y las cargas van a ser rebasadas. Eso lo vamos a ver con más claridad. Variedad de la resistencia. La resistencia es una variable aleatoria. La forma que tiene la curva de distribución de la resistencia no es fácil de obtener. Depende de muchas variables. Entre ellas, podemos citar la resistencia y la variabilidad de los materiales que componen la estructura, de las variaciones en las dimensiones de las secciones transversales de los elementos. Si por ejemplo digo, esta viga la calculo y va a ser de 30 por 60. Y la construimos y hay errores. Y digamos que en vez de ser 30 hay 29. Y en vez de ser 60 hay 58. Son errores. ¿Quién toma en cuenta esos errores? ¿No? El tipo de solicitación de los cuidados y controles durante el proceso constructivo, ¿cómo hacer? La siguiente figura muestra una función supuesta de distribución de probabilidades de las resistencias de un grupo de estructuras o elementos estructurales ante una determinada fuerza interna. Puede ser fricción, cortante. Se muestra la resistencia media, la resistencia nominal y la resistencia última o de diseño, RD. La resistencia media, RM, resistencia nominal. El significado de estas dos últimas la definiremos posteriormente. Tengo entonces una curva de Gauss. El promedio, estoy poniendo aquí varias estructuras y estamos viendo una determinada fuerza interna, un determinado esfuerzo. ¿Ya? ¿Qué pueden haber? Al valor promedio pueden haber que resistan más o que resistan menos. Que resistan más al valor promedio o que resistan menos. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor promedio no es ninguna garantía. Las resistencias que tenemos que tener cuidado son las menores. Esta zona. Entonces va a haber una resistencia nominal y va a haber una resistencia de cálculo y va a haber una resistencia media. La resistencia media normalmente es mucho mayor. La resistencia de cálculo es la que nos deja una pequeña área, normalmente el 5%, para que pueda ser valores menores. Esta es la incertidumbre. Entonces, mientras más chico sea esto, más caro va a ser la estructura. Yo creo que sea el 1%, va a ser mucho más caro la estructura, porque el factor de seguridad va a ser mayor. Pero aquí se fija más o menos un 5%. Es decir, que la resistencia puede ser rebasada en un 5%. O si quieren entenderlo, la resistencia al material no va a llegar a resistir lo deseado en un 5%.
El área de la curva de la figura izquierda, Rn, representa la probabilidad de que la resistencia real del elemento esté por debajo del valor calculado por el diseñador. Veremos posteriormente que la norma obliga a reducir el valor de Rn al valor del diseño Rd. Lo último también se llama RDQ, con lo cual se reduce la probabilidad. Entonces, esta resistencia nominal, podemos decir, es la resistencia de que el diseñador la considera segura. Es lo que resiste una pieza normalmente. Pero a efectos de cálculo, se la disminuye todavía más la resistencia nominal, con un valor de una resistencia de cálculo que cubre, que deja de cubrir un área de un 5%. Sabemos que la suma de todas estas áreas es 1. Sería 0,05 área por unidad. Es decir, que los valores de resistencia acá, en esta zona, pueden haber situaciones que no llegue a alcanzar este RD. ¿En qué cantidad? En un 5%. Resumiendo, de 100 probetas, por decirlo algo, todas van a estar mayores que este valor. El 95% mayor que RM, entre RN y RM, entre RD y RM, pero hay un 5% que puede ser menos. Eso significa. El valor de la resistencia de diseño debe ser seleccionado de tal modo que la probabilidad no sea alcanzada, sea relativamente pequeña, un valor menor al 5% debe ser lo recomendable. De 100 probetas que se rompe, solo 5 pueden tener valores menores al valor de RB. Bueno, eso quiere decir. Entonces tenemos la variabilidad, la desconfianza de la resistencia. Y también hay otra desconfianza, variabilidad de las acciones, de las cargas que van a actuar sobre las estructuras. En la siguiente figura se muestra una función supuesta de distribución de probabilidades de las sobrecargas Q por unidad de área que obran sobre una estructura o elementos estructurales. La forma exacta de esta curva para un tipo de carga en particular, como por ejemplo las sobrecargas que se originan en una oficina o depósito, pueden determinarse sobre la base de datos estadísticos obtenidos a partir de muestras a gran escala de las sobrecargas reales que obran en tales edificaciones. La intensidad de la carga, de la sobrecarga de servicio se utiliza para el diseño. Se ha designado que Q sub B, y en nuestro caso la fija la norma. La intensidad de la carga media se ha designado como QM. Entonces, la carga, el promedio de la carga, tenemos la frecuencia, vamos a tener una frecuencia, y vemos muchas oficinas, digamos, por decir, estamos viendo las cargas que actúan sobre oficinas públicas. Y analizamos varias oficinas
por decirle 1000 oficinas, 1000 oficinas. Evaluamos las cargas y tenemos que hay un promedio. Ese es el promedio. Después hay valores que son menores y hay valores que son mayores. En este caso usted dice cómo cambia. La zona crítica, que queremos que estas cargas no sean mayores, no sobrepasen el valor Q/T. ¿Cuántas pueden sobrepasar el valor Q/T? Solo un 5%. Cuando hablamos de resistencia, ¿cuántas partes de la sección, digamos, de una, si hablamos de una probeta, veamos lo más simple, si rompemos varias probetas, miles de probetas, el valor promedio va a ser esto. De ese valor promedio van a haber valores mayores, que estamos en buenas condiciones, frente a la resistencia. Pero de ese valor promedio van a haber valores menores. ¿Qué queremos? Que esas probetas que no lleguen a este valor sean un porcentaje. No podemos decir que sean 0, porque sería imposible. Tiene que haber un porcentaje de probetas que no lleguen a resistir este valor. ¿Cuánto se porcentaje? Un 5%. Diferente en carga. ¿Qué es lo que queremos? Que la carga no rebase este valor. En otro caso, que no alcance ese valor. No llegue a alcanzar. Normalmente la sobrecarga de diseño Q/T es considerablemente mayor que la sobrecarga media, bueno, que actúa sobre la estructura. La probabilidad de que la sobrecarga que actúa sobre la estructura sea mayor que la de diseño viene representada por el área sombreada a la derecha Q/T. Generalmente las normas fijan un valor nominal de la intensidad máxima de la sobrecarga de diseño, considerando una vida útil de la estructura alrededor de los 50 años y una probabilidad de excedencia que se considera menor al 5%. Durante la vida útil puede ser que las cargas lleguen a ser rebasadas. Es un porcentaje muy pequeño. Hay esa probabilidad. Yo quisiera que la probabilidad sea 0. Durante empiezan a ser muy caras. Coeficientes, factores de seguridad para la aplicación del método de diseño por resistencia o método de rotura. Entonces, son dos las variables que estamos viendo. Fíjense ustedes, la resistencia de los materiales, que en este caso son el hormigón y el acero, y por otro lado son las cargas. Esas dos son variables aleatorias, tienen variaciones. No podemos decir un valor fijo, no podemos darle un valor fijo con un nivel de confianza del 100%. No. Siempre va a haber un porcentaje de ser alcanzada o de ser rebasada o de no ser alcanzada. En el caso de la resistencia, de no ser alcanzada, y en el caso de las cargas, de ser rebasada. Veamos ahora entonces cómo vamos a asumir esos riesgos. Vamos a asumir esos riesgos con los coeficientes o factores de seguridad que vamos a aplicar en el método de diseño por resistencia o método de rotura, que es el que estamos viendo, o sea, el método de los estados límites últimos.
En el diseño por resistencia, método de rotura, en el cual se considera la incertidumbre, las cargas de trabajo se multiplican por ciertos factores de cargas que son mayores que 1. Las cargas resultantes mayoradas o factorizadas se usan para diseñar las estructuras. Los valores de los factores de cargas varían de acuerdo con el tipo y la combinación de las cargas. Para calcular con precisión la resistencia última de una estructura, es necesario tomar en cuenta la incertidumbre en la resistencia de los materiales, la incertidumbre de las dimensiones, la incertidumbre de la mano de obra. Esto se hace multiplicando la resistencia última teórica, llamada resistencia nominal, por un factor phi de reducción de resistencia, que es menor que 1. Estos factores generalmente varían de 0,90 para flexión hasta 0,65 para columnas, para elementos comprimidos. Fíjense ustedes aquí, las cargas van a ser mayoradas, los factores mayores que 1, y la resistencia de los materiales van a ser disminuidas por este factor phi, que va a depender de qué esfuerzo, cuál es el esfuerzo dominante sobre la sección. Si el esfuerzo es flexión, puede variar de 0,90 hasta 0,65 en flexión. Fíjense que aquí los valores de phi van a variar en función de cuál es el material que está fallando. Si el material que está fallando es el acero, mi coeficiente de seguridad sería menor. Multiplico por 0,9. Pero en elementos comprimidos como las columnas, el hormigón tiene mayor contribución a tomar esfuerzo, tiene mayor responsabilidad. De ahí que el factor es mayor. O sea, en otras palabras, es menor, porque aquí vamos a multiplicar la resistencia, vamos a multiplicar por 0,65, aquí la resistencia la vamos a multiplicar por 0,90. ¿Por qué por 0,90? Porque va a fallar el acero. ¿Por qué por 0,65 si es alta la diferencia? Porque hay la probabilidad de que falle el hormigón. Entonces, dependiendo cuál es el esfuerzo, estos valores de phi varían en esta norma. En resumen, el enfoque del diseño por resistencia método de rotura con respecto a la seguridad es seleccionar un elemento cuya capacidad última de carga calculada multiplicada por un factor de reducción de resistencia sea al menos igual a la suma de las cargas de servicio multiplicadas por sus factores de cargas respectivas. Esta es la formulita que tenemos que aprendernos para usar el método de rotura. Esta es la resistencia nominal. Esta es la resistencia última. ¿Cómo encuentro la resistencia última? Encuentro mayorando las cargas. La resistencia última en realidad es el esfuerzo exterior. Que cuando calculo una viga, por ejemplo, tengo una carga. ¿Y cuál va a ser su momento? U por L al cuadrado dividido entre 8 por una viga simplemente. ¿Cuál sería la carga última? Yo mayoro las cargas y calculo ese momento. Sería el momento último, con cargas mayoradas. Entonces, estoy hablando del momento exterior, el momento que está solicitándose. Lo voy a mayorar.
Pero internamente, ¿quién va a resistir ese momento externo que está con carga mayorada? El material, la sección, que en este caso es de hormigón y es de acero, son armados. Esa sección va a tener una resistencia nominal. ¿Qué significa resistencia nominal? Va a tener una resistencia que está garantizada porque sus materiales ya están considerando un cierto nivel de confianza. Ya tenemos, tomando en cuenta un 5%, un 95% de confianza con esta resistencia. Sin embargo, hay otros posibles errores que puedan cometerse. De ahí es que se considera el valor de phi, que va a hacer que disminuya esta resistencia. El valor de phi va a disminuir. Entonces, la resistencia nominal disminuida por un factor de seguridad, phi, que depende del esfuerzo, siempre va a ser mayor o igual que la resistencia obtenida mayorando las cargas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hablamos del momento flector. La resistencia nominal de una sección que resista el momento flector, que está garantizada, porque estoy hablando aquí yo ya de resistencia de materiales con nivel de confianza, le aplico un factor phi. Y yo voy a dimensionar que la viga falle primero el fierro, este valor de phi va a ser más pequeño, va a ser 0,9. Y aquí las cargas ya han sido mayoradas adecuadamente según la norma. Entonces, ¿cuál es lo que tienen que acordarse siempre ustedes? Esta norma, que la resistencia suministrada, o sea, lo que resiste la sección, disminuida aparte con factor phi, tiene que ser mayor o igual que la resistencia requerida. El esfuerzo exterior requerido, el momento efector requerido, y el efector interno existe la sección. Y este mayorado, disminuido con factor phi, y este mayorado con los factores de carga que vamos a ver. Esa rotura, nosotros calculamos a rotura, digamos que tengo esta viga simplemente apoyada. Tengo la carga que tiene un nivel de confianza del 95%, es decir, que durante su vida útil puede sobrepasarse en un 5%. Lo mismo aquí tengo la resistencia de los materiales, que ya son valores estadísticos, que ya son valores que toman en cuenta probabilidades, que tienen un nivel de confianza del 95%, tanto para el hormigón como para el acero. Estos materiales ya están con un nivel de confianza fuerte. Y esta carga está también con un nivel de confianza fuerte, que no va a ser sobrepasada durante su vida útil. Solo un 5% podría ser. Esta es la estructura real. ¿Qué hago para calcular la rotura? Mayoro las cargas. La carga Q la mayoro y me da una carga última, 3.4 por ejemplo. Y a las cargas, a la resistencia de los materiales, las disminuyo. En vez de ser 250 multiplico por 0,9 me da 2,25. En vez de ser 5.000 me da 4.500. ¿Qué significa esto entonces?
que yo voy a calcular a rotura, esta viga, voy a calcular a rotura con cargas mayoradas y con resistencia a materiales disminuidos. Calcula la rotura mayorando las cargas, disminuyendo los materiales fijos. Como lo aplico, vamos a tener que dejarlo para la próxima clase. Entonces repito, ¿qué es lo que hemos visto ahora? Que tanto las cargas como la resistencia a los materiales tienen valores aleatorios, que no son valores fijos. Y yo no puedo decir que esta carga en esta viga durante su vida útil no va a ser rebasada nunca. No puedo decir, siempre va a haber un nivel de desconfianza. Lo mismo para las cargas que como para la resistencia. Las cargas no queremos que se excedan y la resistencia no queremos que sean menores. ¿No? Si alguna vez van a ser menores, solo es un 5%. Y las cargas, si alguna vez van a ser mayores, solo es un 5%. Hemos visto que el método de los estados límite está englobando toda la seguridad, el funcionamiento perfecto de una estructura que toma en cuenta los 4 requisitos básicos que debe cumplir una estructura, que son seguridad resistente, funcionalidad, durabilidad y buen aspecto. De esos 4, ¿cuál es más importante? Que no colapse la estructura y no mate gente. Es el estado límite último. Todos son importantes, porque nosotros queremos construir y calcular una estructura que dure muchos años. Durabilidad, que funcione perfectamente. Funcionalidad, que tenga buena apariencia estética. Pero sobre todo que no falle nunca, que no colapse desde el punto de vista resistente. ¿No? Cuando hablamos de la resistencia, vamos a mayorar las cargas y vamos a disminuir la resistencia. Y vamos a calcular a rotura, de tal manera que yo sé cuánto es mi factor de seguridad frente a la rotura en estado de servicio. Cuando está trabajando la estructura en estado de servicio, va a ser con estas cargas, con estos valores reales. La estructura real. Cuando yo la dimensiono, es a rotura. Entonces aquí yo estoy sabiendo los factores de seguridad que le estoy dando, tanto a las cargas como a los materiales. Bien, vamos a quedar aquí por ahora. El viernes ustedes empiezan a primera hora, ¿no? Ahí los espero, entonces vamos a tomar lista un ratito.